soy Jerónimo de Carmen y hoy les voy a enseñar 10 técnicas o ejercicios para hacer diarios del estudio de la guitarra. Corre video. Bueno, pues como os decía, os voy a enseñar, por lo menos yo como me estructuro diariamente, no lo puedo hacer todos los días, pero lo intento, ¿no? Cómo estructurarse para poder avanzar en la guitarra diariamente, ¿no? Pues quien tenga más tiempo, voy a subir 10 ejercicios o 10 técnicas de guitarra para hacerlas diariamente, para que pueda abarcar un poco, por así decirlo, casi todas las técnicas o las fundamentales, ¿no? Entonces, en estas 10 técnicas yo lo que aconsejo es, por lo menos el que tenga poco tiempo, por lo menos que le dedicara 5 minutos a cada técnica, sería fundamental. Estamos hablando de 50 minutos. Mi consejo es, si se pueden 10, sería mejor. Estamos hablando de 100 minutos. Y ya quien pueda 15 o un poco más con cada una, sería genial. Yo hay veces que me he tirado 8 horas estudiando, ¿no? Pero no estoy pidiendo que haga nadie eso, porque es una locura, la verdad. Es un poco pesado y cansino, pero sí recomiendo que por lo menos para poder empezar a tocar, con 5 minutos es suficiente. Entonces, os digo cómo me estructuro yo, por ejemplo, ¿no? Yo empiezo, por ejemplo, lo primero que debemos hacer, pienso yo, es calentar las manos, sobre todo la izquierda y también la derecha, claro. ¿Cómo se pueden calentar? Pues, si queréis, con el ejercicio de pulgar que os puse, ¿no? Para ir calentando. Ese sería el primero, que pienso yo para calentar. Voy a ir dejando de cada ejercicio la tarjetita aquí que sale y el link también en el desglose del vídeo. Vais a ver los links también para que podáis enlazarlos con el vídeo y podáis ver cómo se hace lento para quien no tenga el ejercicio estudiado. El segundo ejercicio serían los ligados que os puse, ¿no? Para calentar la mano izquierda y un poco también la derecha con el pulgar sería. Etcétera. También voy a poner el vídeo con el link y todo, ¿no? Ese sería el segundo. El tercero, pienso yo que sería bueno estudiar acordes nuevos, los que ya tenemos, para que se vayan colocando bien, para estirar la mano. ¿Os acordáis de este? ¿Os acordáis de este? Los que tengáis más complicados, ir poniéndolos y que suenen limpios para que tengamos más facilidad luego de hacer los acordes, ¿no? La cuarta que yo os diría que podríamos hacer ya hemos calentado un poco la mano izquierda con acordes, pulgar, ligados. Vámonos con la mano derecha. ¿Cómo? Practicando ritmos de rumbas, compás de bulería, compás de alegrías, compás de fandango de Huelva, compás de sevillanas, rumbas, las técnicas de rumba, sevillanas, fandango de Huelva, bulería. Otro tiempecito a cada uno para que la mano derecha también vaya calentando. Ya tenemos caliente la mano izquierda y la mano derecha. El quinto, importante veo también, el raqueo del pulgar que enseñamos también, que os puse en otro tutorial. Raqueo de pulgar o abanico, que se llama, ¿no? Que recordaos que es este. Para que la mano también, ya que ya se ha calentado con los ritmos, la volvemos a calentar y un tiempo para que este ritmo, o sea, este raqueo, tengamos más facilidad. Acordaos que es con metrónomo, etc. Quien no lo haya visto, lo va a ver lento y todo lo que voy a explicar de cada uno de los ejercicios y técnicas está subido con lentito para quien no lo tenga y no lo haya estudiado. El sexto, yo recomendaría, ya que seguimos con la mano derecha, los raqueos, muy importante.
calentar con rasgueos. El rasgueo, muy importante para sevillanas, para bulerías, para muchos palos. Combinarlo con el del pulgar, y hacer otro poquito de tiempo con los rasgueos. El séptimo, muy importante, alzapúa. O esta, que os puse de bulerías. Estudiar la alzapúa. En los vídeos ya vais a verlo lento, lo sigo recordando para quien no lo tenga, ¿no? El séptimo, la alzapúa. Otro tiempecito para la alzapúa. El octavo ejercicio técnica, estudiar arpegios. Ya están calientes las dos manos. Estudiamos arpegios. Vale. Romance anónimo, etcétera. El ejercicio que queráis de esos que subí está perfecto porque vamos calentando la mano. Siempre recomiendo, eso sí, importantísimo, todos los ejercicios hacerlos lo más lento que podáis y que suene siempre limpio, porque es principal para que luego cuando uno quiera hacerlo rápido y bien, le va a sonar. Si lo hace y lo ha estudiado lento, sí le va a sonar bien. Si la ha estudiado rápido, luego suena sucio, ¿no? Entonces, que suene todo clarito, lento. Yo sé que es pesado y es aburrido algunas veces, pero es imprescindible estudiarlo todo muy lento para que luego salga bien. Si queréis podemos cambiar el orden, pero yo lo digo sobre todo por calentar primero la mano izquierda, luego la derecha y luego ya se van las dos manos ya calientes, ya pueden estar más fácil de hacer cualquier otro ejercicio, ¿no? El noveno, yo recomendaría hacer escalas. Escalas, picados, punteos. O sea, hacer escalas, punteos. Lo que os puse. Sobre todo punteos, escalas, picados, que ya creo que puse un vídeo que dice 5 técnicas de escala o de picados. Ese os puede venir muy bien para estudiarlo muy lento también. Y la décima, otro ejercicio que no puede faltar y fundamental, el trémolo. Bueno, ya visteis el que puse, el trémolo que puse, pues podéis estudiar ese o el que queráis, pero es otra técnica fundamental. Y esas son las 10 técnicas o ejercicios que yo recomiendo para que hagáis diariamente, que intentéis hacerlas todas, porque habrá más ejercicios, ¿no?, para otro tipo de técnicas, pero yo creo que estas son como las más fundamentales para el tema que estamos estudiando de flamenco, ¿no? Para el flamenco son fundamentales estos ejercicios y si se hacen muy lentos, eso sí, recordar muy lento todo para que luego cuando se quiera hacer bien va a salir perfecto y va a salir rápido y sin fallos. Entonces, lo más lento que se pueda hacer y por lo menos que no tenga tiempo 5 minutos, a cada uno son 50 minutos. Quien pueda 10 mejor y quien pueda 15 o 20 mucho mejor todavía. Pero con 5 minutos diarios la guitarra se aprende y en un año se puede llegar a tocar bastante bien la guitarra. Recuerden que soy Jerónimo de Carmen y espero les haya gustado este tutorial de cómo estudiar diariamente la guitarra flamenca. Hasta la próxima.